El reflejo en el ascensor panorámico era una mentira pulida. Mostraba a Dana García, analista senior de ciberseguridad, ascendiendo junto a otros trajes caros hacia la cima de Tecnosoluciones Madrid, uno de los gigantes de cristal y acero que arañaban el cielo en el complejo de las 4 torres. Pero lo que Adana veía, lo que sentía que los demás veían, era otra cosa. Una mujer negra. Una mujer obesa. Una incongruencia en aquel ecosistema de cuerpos esbeltos y pieles pálidas. El silencio en el ascensor era denso, cargado de los pensamientos no dichos que Adana había aprendido a leer en miradas fugaces y sonrisas tensas. A su lado, Mateo Blanco, jefe de proyectos y epítome del éxito corporativo. Blanco, delgado traje a medida, sonrisa de depredador, carraspeo. ¿Lista para la gran reunión, Adana?, preguntó su voz con un deje de condescendencia apenas velado. Espero que tengas todo bajo control, el cliente es exigente. Adana asintió, su voz tranquila, profesional, una máscara forjada a lo largo de años. Todo listo, Mateo. El análisis de vulnerabilidades es completo y las soluciones están implementadas. Llevaba un vestido profesional, pero sabía que Mateo apenas registraba sus palabras. Sus ojos se deslizaban sobre ella, evaluando, juzgando, descartando. La sala de juntas del piso 45 ofrecía una vista panorámica de Madrid, un mar de tejados bajo un cielo azul implacable. Pero dentro, el aire era frío. Adana presentó su informe. Los gráficos eran claros, los datos irrefutables, sus explicaciones concisas y brillantes. Había pasado noches en vela, alimentada por café y la determinación de demostrar su valía más allá de cualquier sombra de duda. Notó las miradas. Algunos ejecutivos escuchaban con interés genuino. Otros, sin embargo, intercambiaban miradas con Mateo. Cuando terminó, hubo un aplauso educado. Entonces, Mateo tomó la palabra. «Excelente trabajo de base, Adana», dijo, poniéndose de pie y acercándose a la pantalla. «Ahora, permitidme que os explique cómo yo he integrado estos hallazgos en nuestra estrategia global para garantizar una sinergia proactiva». Adana observó, su mandíbula apretada, mientras Mateo reformulaba sus conclusiones. Se apropiaba de sus soluciones, usaba su trabajo como trampolín, todo ello con la gracia de un ilusionista. Ella se volvía invisible mientras él brillaba. No era la primera vez. Era una danza sutil y cruel que él dominaba a la perfección. La miró por un instante, y en sus ojos vio el destello de triunfo y desdén. «No eres de aquí. No perteneces». Salió de la reunión con un nudo en el estómago. El reflejo en las paredes de cristal del pasillo le devolvió una imagen que le costaba reconocer. ¿Era esa mujer brillante, la que había diseñado un sistema de seguridad casi impenetrable, o era solo la fachada que los demás se negaban a ver? Su teléfono vibró. Era Zahara, su hermana menor. Su voz, siempre un bálsamo, sonaba alegre. «Ada, ¿qué tal ha ido? ¿Vas a conquistar el mundo hoy?» Adana forzó una sonrisa en su voz. «Poco a poco, Zasi. ¿Cómo te encuentras? ¿Tomaste la medicación?» Sí, todo bien. Oye, lo del tratamiento nuevo sigue en pie, ¿verdad? El médico dice que es prometedor». El nudo en el estómago de Adana se apretó. «Claro que sí, Zasi. Tú no te preocupes por nada. Conquistaré el mundo si hace falta para que estés bien». Colgó, el peso del mundo cayendo sobre sus hombros. Zahara era su sol, su ancla. Su enfermedad rara, una sombra constante que solo el costoso tratamiento experimental mantenía a raya. Y ese tratamiento dependía de su trabajo, de su capacidad para navegar aquel océano de tiburones con traje. Dependía de que no la hundieran. De vuelta en su cubículo, un espacio impersonal que contrastaba con la calidez de su pequeño piso en lavapiés, Adana se sumergió en el código. Aquí, en el mundo digital, las apariencias no importaban. Solo la lógica, la habilidad, la elegancia de un algoritmo bien construido. Era su refugio, su arma. Pero sentía una inquietud creciente. Mateo estaba preparando algo. Lo sentía en la forma en que la evitaba, en las reuniones a puerta cerrada, en el silencio repentino cuando ella se acercaba. Unos días después el infierno se desató. Una alerta roja parpadeó en todas las pantallas. Brecha de seguridad masiva. Datos de clientes comprometidos. Pánico. Adana trabajó febrilmente, rastreando la intrusión, analizando los vectores, buscando el punto de entrada. Pero algo no cuadraba. Era demasiado torpe y a la vez demasiado preciso. Como si alguien conociera las defensas, pero hubiera dejado un rastro deliberado. Un rastro que descubrió con horror creciente conducía directamente a su terminal, a sus credenciales.
Fue convocada a la sala de juntas. Esta vez, la vista panorámica parecía una burla. Mateo estaba allí, su rostro una máscara de grave preocupación. Junto a él, el director de RRHH y el CEO. Adana, comenzó el CEO, su voz gélida. Hemos encontrado el origen de la brecha, y lamentablemente todas las pruebas apuntan hacia ti. Mateo intervino, su tono compungido. No puedo creerlo. Adana, yo confiaba en ti. Te di responsabilidades. ¿Cómo has podido hacernos esto? Adana intentó defenderse. Explicó las incongruencias, la posibilidad de una trampa, de robo de credenciales. Pero sus palabras chocaban contra un muro de incredulidad premeditada. Mateo presentaba registros, logs, fragmentos de código hábilmente manipulados. La miraban como a una traidora, como a alguien que había confirmado sus peores prejuicios. Al final, parecían pensar, no era de fiar. Fue despedida, de forma fulminante y pública. Escoltada fuera del edificio por seguridad, con su caja de cartón y la mirada clavada en el suelo, sintió el peso de cientos de ojos. La humillación era un ácido quemándole la garganta. Vio a Mateo observándola desde la ventana de su despacho, y en su rostro, por un instante, vislumbró la sonrisa cruel y triunfante que había visto en la reunión. Lo había conseguido. La había hundido. Los meses siguientes fueron una caída libre. La noticia de su negligencia grave se había extendido como la pólvora en el cerrado círculo de la ciberseguridad. Nadie la contrataba. Las entrevistas eran farsas educadas que terminaban con un «ya te llamaremos». Sus ahorros se evaporaron. Tuvo que dejar su piso en Lavapiés por una habitación minúscula en Usera. Pero el golpe más duro fue la llamada del hospital. «Señorita García, el tratamiento de Zahara no podemos continuar sin los pagos. Su estado es delicado». Aquella noche, Adana tocó fondo. Sentada en la oscuridad de su habitación, con el único brillo de la pantalla de su viejo portátil, el mundo parecía haberse encogido a ese pequeño espacio de desesperanza. Lloró. Lloró por Zahara, por su carrera destrozada, por la injusticia, por el peso insoportable de ser ella misma en un mundo que no la quería. Y entonces, en medio de la desolación, vio algo, una noticia en un portal financiero online. Mateo Blanco, promovido a director de Innovación y Seguridad Global en Tecnosoluciones. La foto lo mostraba sonriente, radiante, el héroe que había salvado a la empresa tras la crisis. Algo se rompió dentro de Adana. O quizás algo se reconstruyó. Las lágrimas se secaron. La desesperación se transformó en una rabia fría, cristalina. No le habían dejado otra opción. Si el mundo la veía como una amenaza, si la subestimaban por su apariencia, usaría esa invisibilidad, esa subestimación, a su favor. Si su mente era su única arma, la afilaría hasta convertirla en una navaja. Abrió su portátil. Sus dedos, que habían temblado de pena, ahora se movían con una precisión renovada sobre el teclado. Tecleó líneas de código, no para construir defensas, sino para encontrar fisuras. No las del sistema de Tecnosoluciones, sino las del sistema de Mateo Blanco. Creó una identidad digital, Nyx, la diosa griega de la noche. Anónima, invisible, poderosa. Comenzó a investigar. Noches en vela, esta vez alimentadas por café y una sed de justicia que rozaba la venganza. Se sumergió en las profundidades de la red, en los rincones oscuros donde se escondían los secretos. Descubrió la verdad detrás de la brecha de seguridad. No solo había sido Mateo, sino que había contratado a hackers externos, pagándoles a través de criptomonedas para crear una intrusión que él pudiera detener, incriminando a Adana en el proceso. Encontró los registros, las transferencias, los chats encriptados. Pero fue más allá. Se adentró en la vida digital de Mateo. Sus finanzas infladas, con deudas ocultas y gastos extravagantes. Sus proyectos plagados de plagios y datos maquillados. Y lo peor, sus comunicaciones privadas, correos, mensajes, chats, un vertedero de racismo, gordofobia y misoginia. Comentarios crueles sobre Adana, sobre otras compañeras, sobre cualquiera que no encajara en su molde perfecto. Se reía de su aspecto, de su origen, de su lucha. La llamaba la cuota con sus amigos influyentes. Adana leyó, sintiendo náuseas y a la vez una confirmación gélida. Aquel hombre no solo le había robado su carrera y puesto en peligro a su hermana, la despreciaba por existir. El plan comenzó a tomar forma en su mente. No sería un ataque frontal. Sería una guerra de desgaste, una muerte por 1000 cortes digitales. Nyx empezó a actuar. Primero, una filtración anónima a un blog de tecnología independiente, un correo interno donde Mateo se burlaba de un cliente importante. Nada devastador, solo lo suficiente para sembrar la duda, para manchar su imagen impecable.
Luego, glitches inexplicables. Durante una videoconferencia crucial con inversores asiáticos, la presentación de Mateo se llenó de emojis ridículos. Él culpó a un fallo técnico, sudando bajo su traje caro. Después, una denuncia anónima al Departamento de Auditoría Interna con pruebas sutiles pero irrefutables de irregularidades financieras en uno de sus proyectos menores. Mateo empezó a sentirse acosado. Veía sombras por todas partes. Sospechaba de sus rivales directos, de cualquiera que pudiera ambicionar su puesto. Jamás, ni por un segundo, pensó en la mujer negra y gorda a la que había aplastado meses atrás. Ella ya no existía en su mundo. Mientras tanto, Adana luchaba en el mundo real. Consiguió un trabajo precario como freelance, apenas suficiente para pagar el alquiler y mantener una mínima esperanza para Zahara. Cada céntimo, cada hora de sueño robada, alimentaba su determinación. Nix era su válvula de escape, su forma de recuperar el control. Zahara, ajena a la doble vida de su hermana, sentía el cambio. «Ada, pareces diferente», le dijo un día por teléfono, su voz más débil. «Más dura. ¿Estás bien?» «Estoy luchando, Sassy», respondió Adana, su voz suave. «Luchando por nosotras. Pronto todo mejorará, te lo prometo». Era una promesa que estaba dispuesta a cumplir, costara lo que costara. La oportunidad perfecta llegó. Tecnosoluciones anunciaba su gran evento anual, la presentación de su nueva plataforma de IA Aura, el proyecto que consolidaría a Mateo como un genio intocable, el que le abriría las puertas de la junta directiva. Sería transmitido en directo, con la prensa, inversores y toda la élite tecnológica de Madrid presente. Adana, como Nix, había estado observando. Conocía a Aura mejor que nadie, porque muchas de sus bases eran ideas que ella misma había desarrollado antes de ser despedida, y conocía sus vulnerabilidades. No las técnicas, sino las que Mateo había introducido con su arrogancia y su prisa por colgarse medallas. La noche antes del evento, Adana apenas durmió. No era excitación, sino una tensión helada. Estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Pensó en Zahara, en su sonrisa frágil, en el pitido monótono de las máquinas del hospital, y la duda se desvaneció. El día del evento, Madrid lucía un sol radiante, indiferente al drama que se gestaba en las alturas. En el auditorio de Tecnosoluciones la atmósfera era eléctrica. Mateo Blanco subió al escenario bañado por los focos, exudando confianza. Comenzó su discurso hablando de innovación, de futuro, de la revolución que Aura representaría. En su minúscula habitación de Usera, Adana observaba la transmisión en su portátil. Sus dedos volaban sobre el teclado, ejecutando la secuencia final. Era una obra de arte digital, un virus diseñado no para destruir, sino para revelar. Mateo se acercó a la pantalla gigante para iniciar la demostración de Aura. Y ahora, damas y caballeros, contemplen el futuro. Pulsó el botón, pero en la pantalla no apareció la interfaz de Aura. Apareció un correo, uno de Mateo a un amigo, lleno de burlas racistas sobre Adana. El público guardó silencio, confuso. Mateo palideció, intentando cerrar la ventana, balbuceando sobre un error. Pero era tarde. La pantalla cambió. Ahora mostraba los chats encriptados donde planeaba la incriminación de Adana. Luego los informes financieros maquillados. Luego más correos, más mensajes, una cascada imparable de su propia podredumbre digital, proyectada para que todos la vieran. Al mismo tiempo, en los móviles de cada asistente, de cada periodista, aterrizaba un correo anónimo de Nix, un dossier completo con todas las pruebas meticulosamente ordenado. El auditorio se sumió en el caos. Los flashes de las cámaras estallaban, los murmullos se convirtieron en gritos. Mateo Blanco se quedó paralizado en el escenario, su rostro una máscara de terror y humillación. Su mundo, construido sobre mentiras y desprecio, se derrumbaba a su alrededor, en directo y a todo color. El hombre que se creía intocable era, de repente, transparente y despreciable. Adana cerró su portátil. El silencio en su habitación era ensordecedor. No sentía euforia, no sentía triunfo, solo un vasto y profundo agotamiento y una extraña calma. Lo había hecho. Había obtenido su justicia, a su manera. Los días siguientes, las noticias fueron un torbellino. Tecnosoluciones se hundía en el escándalo. Mateo Blanco fue despedido, investigado por fraude y condenado al ostracismo social y profesional. Su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. Adana consiguió, a través de canales anónimos y usando parte de la información financiera que había descubierto, desviando discretamente fondos de una de las cuentas ocultas de Mateo, el dinero necesario para el tratamiento de Zahara.
No era un acto puro, lo sabía. La venganza la había manchado, la había obligado a moverse en las sombras, a usar las mismas armas que habían usado contra ella. Visitó a Zahara en el hospital. La vio sonreír, un poco más fuerte, con la esperanza renovada en los ojos. «Te lo dije, Zassi», susurró a Dana, apretándole la mano. Todo iba a mejorar. Pero Zahara la miró, con esa intuición que siempre había tenido. «¿A qué precio, Ada? ¿A qué precio?» Adana no respondió. Esa noche, de vuelta en su habitación, miró por la ventana la silueta nocturna de Madrid. Las luces de la ciudad brillaban, indiferentes. Había ganado, había sobrevivido, había demostrado que su mente era un arma formidable, pero se sentía más sola que nunca. Ya no era solo la mujer negra y obesa que el mundo intentaba ignorar. Era Nyx, la sombra que conocía los secretos, la que había probado el poder de la destrucción. ¿Era esto el final? ¿O solo el principio de algo diferente? Algo más oscuro y peligroso. Por primera vez en mucho tiempo el futuro era una página en blanco, pero esta vez la pluma estaba en su mano. Inhaló profundamente el aire de la noche madrileña y por un instante sintió algo parecido a la paz. Luego cerró las cortinas.